Buenos días, damos inicio al taller número 4 para la carrera de Introducción a Ingeniería en Sistemas. La clase anterior hemos tenido la instancia de evaluación. Estuvimos conversando recién con los que estaban presentes en la videoconferencia. Les quiero preguntar a los que se han agregado, que están en este momento, si recibieron sus notas. Como tuvimos un inconveniente en la plataforma, en este caso hay muy pocos alumnos de este grupo que han salido mal, y solo hay uno que por inconvenientes con la plataforma no pudo conectarse. Debido a ello, se le dará la oportunidad el día de hoy para que recupere esta instancia, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda, los que están presentes en este momento? Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el taller número 4. Bueno, quiero que me cuenten si han leído, de qué vamos a hablar en este taller. Sobre algoritmos. Muy bien, sobre algoritmos. Bueno, algunos de ustedes ha tenido la posibilidad de realizar algoritmos, tienen alguna experiencia en algoritmos. No, profe. Yo una vez Bueno, tengo un algoritmo de hashing en TypeScript, pero no lo logré. bien. Bueno, entonces algunos de ustedes en algún momento tal vez tiene o ha realizado algún tipo de capacitación o tiene alguna experiencia en escribir algoritmos. Entonces, pero la mayoría veo que no, por lo tanto, vamos a comenzar desde cero. Voy a compartir pantalla para que podamos entendernos. ¿A quién no le llegó la nota? A Santiago Barnada. Bien, bien, Santiago. Te digo, Santiago, tu nota. Bien, espérame un momentito entonces. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para ver qué me pasó con Santiago. A ver, Santiago, déjame.
Barnada Santiago. No te puse, Santiago, no te puse tu nota porque vos sos una, acá está, acá tengo el listadito. Esperame un momentito, a ver. Porque sos uno de los que tenés que recuperar ahora. Te vamos a dar la posibilidad. ¿Vos tuviste problemas en la conexión, Santiago? Sí, dale, sí, por eso sos uno, mira. Entonces, Santiago, y no sé si se encuentran Acuña Matías y Ayala Facundo. Bien. ¿Qué haremos? Era lo que dije al principio, ¿sí? Los que no han recibido la nota es porque o estuvieron ausentes o como en tu caso, que saliste mal y vemos que tuviste problemas con la conexión, vas a poder realizar nuevamente el cuestionario. ¿Sí? Tendrás, vamos a habilitar a partir de las 10 un nuevo cuestionario para que ustedes puedan resolverlo, pero tienen tiempo hasta las 2 de la tarde. Recuerden que serán solo 40 minutos y 20 preguntas, ¿sí? Y los únicos que van a poder realizar este cuestionario son las personas que nosotros habilitamos. En este caso, vos también, Santiago, tu nota era un 5. ¿Sí, Santiago? Vos no podés habilitar tu micrófono, ¿no? Bien, bien. Entonces, Santiago, ¿me escuchás? Sí, porque de este grupo son 3. Barnada Santiago, Ayala Facundo y Acuña Matías. No sé si los demás están. Que fueron los únicos estudiantes que por problemas de conexión tuvieron dificultades en el examen. Entonces, se te va a habilitar, vos tenés que ir a tu clase, vos tenés clase ahora a las 10, como algunos tenían clase a las 10, entonces se les da la posibilidad hasta las 2 de la tarde de que ustedes realicen esta instancia nuevamente. ¿Se comprende? Perfecto, perfecto, Santiago. Muy bien. Cualquier duda, voy a estar atenta, me envías un mensajito.
Claro, entonces exactamente después de tu clase, de las 10, tenés tiempo como para realizar esta instancia de evaluación. Bueno, ahora sí, a ver, algo más. Muy bien. Entonces damos inicio ahí. ¿Visualizan? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ir al taller número 4. Entonces, como decíamos, vamos a seguir profundizando sobre algoritmos y cómo podemos representar estos algoritmos y las estructuras de datos con las que vamos a trabajar en esta oportunidad. Tenemos algunos videos que nos ayudan a comprender los conceptos que se desarrollan y como para poder introducirnos al tema, que seguramente algunos de ustedes ya lo han visualizado, y luego el material principal. Entonces, vemos, aquí, tenemos la portada, y en esta oportunidad nuestro objetivo es comenzar a desarrollar algoritmos con pseudocódigo. Pseudocódigo y también utilizar otras maneras de representación de los algoritmos que son los diagramas de flujo. Entonces, sabemos que un algoritmo nos ayuda a resolver un problema a partir de una situación que queremos resolver, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no es que las soluciones son únicas. Cuando se presenta un problema, yo puedo presentar más de una solución a través de diferentes algoritmos. ¿Cómo podemos representar estos algoritmos? Básicamente de dos maneras, ¿sí? Con diagrama de flujo o con pseudocódigo, ¿sí? Diagrama de flujo de datos o pseudocódigo. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El pseudocódigo son expresiones muy parecidas al lenguaje que nosotros utilizamos en forma cotidiana. Y tratamos de representar estructuras de control, de programación, para que luego este conjunto de acciones que representamos a través del pseudocódigo, elegimos el lenguaje y recién pueda ser leído por la computadora. Si nosotros tenemos una solución escrita en pseudocódigo, este algoritmo no puede ser ejecutado por la computadora, ¿sí? Necesitamos traducirlo o escribirlo en un lenguaje de programación. Bueno, ¿qué es programación estructurada?
como aquí vemos en la definición, programación estructurada son un conjunto de técnicas y métodos para diseñar y escribir programas, ¿sí? Utilizando un método científico y una forma de ver, probar este método y asegurarnos de que no tuviéramos errores. Por supuesto que la programación es una actividad compleja, que la tenemos que subdividir en etapas. Por eso volvemos otra vez a los conceptos primeros de la teoría general de los sistemas, que siempre que tenemos un problema, debemos definirlo con claridad y tener la inteligencia, la posibilidad, ¿sí?, de estos problemas, subdividirlo en problemas más pequeños, para poder representarlos a través de procedimientos y que la computadora u ordenador, como aquí dice, ¿sí?, pueda brindar una solución al inconveniente planteado. Entonces, características de un algoritmo. Un algoritmo debe poseer un solo punto de entrada y uno de salida. Todas las acciones, hasta el momento hemos hablado de acciones, ahora vamos a hablar también de sentencias o instrucciones, ¿sí? Todas las sentencias o instrucciones deben ser accesibles. Entonces, sentencias o instrucciones son términos similares o que tienen que ver o que pueden reemplazar a acciones, ¿sí? Son sinónimos para nosotros. Entonces, cada una de estas instrucciones o sentencias o acciones deben ser en algún momento ejecutadas. De lo contrario, ¿sí?, no tiene sentido que estén escritas dentro del algoritmo. En algún momento, cada una de estas acciones deben ser utilizadas. Debe haber algún camino que me permita llegar hacia ella. Y, como decíamos, que los algoritmos deben ser finitos. En algún momento debe terminar, debe llegar a su fin. Tiene que haber alguna condición que me permita decir, terminó el algoritmo, finalizó. Entonces, nosotros podemos, vamos a decir, o vamos a definir, o vamos a utilizar solamente 3 tipos de estructuras de control. 3 tipos de estructuras de control. ¿Cuáles van a ser? A ver, las secuenciales. ¿Cuáles más? A ver, ¿qué otras ven allí? Las condicionales y la repetitiva, profe. Muy bien. A ver, solamente, ¿quién habló recién? Porque tengo aquí minimizado. Allá la profe. Bien. Federico, ¿me dijiste? No, Ulises Ayala. Ulises, bien, Ulises. Bien, Ulises. Entonces, vamos a encontrar nosotros 3 estructuras de control que son las que vamos a ver en este módulo. En realidad, vamos a ver las secuenciales y condicionales. Las repetitivas, no. ¿Sí? Pero vamos a identificar estas 3 en principio. Esas estructuras de control, nosotros los vamos a diseñar a través de algoritmos. ¿Sí? Que volvemos a decir que es como una aproximación real a un programa escrito en un lenguaje de programación concreto.
Pero, más allá de que un algoritmo utiliza un lenguaje que es muy cercano a nosotros los usuarios, que en este caso va a ser en español, ¿no es cierto? Porque es el lenguaje que utilizamos, sí vamos a tener que definir un conjunto de reglas para poder entendernos, es decir, no nos escriben de cualquier forma, ¿sí? Hay reglas que vamos a tener que respetar, son pocas, pero nos tenemos que poner de acuerdo para decir, bueno, este algoritmo todos lo podemos leer, y lo escribo yo o lo escribe cualquiera de ustedes, puede ser interpretado por nosotros, cualquier persona. Queda claro, ¿no es cierto?, que un algoritmo no puede ser ejecutado por una computadora. Para que sea ejecutado por la computadora, ¿qué debemos hacer? Escribirlo en un lenguaje de programación. Muy bien, excelente. Bueno, para eso tenemos que ir repasando algunos conceptos que ya fueron dados, como el de dato, ¿sí? Pero para que quede claro, ¿qué es un dato? Pero ahora un dato no lo vamos a ver en forma general, sino desde, lo vamos a ver al dato, ¿sí?, como un hecho, ya no como un hecho, sino, en este caso vamos a hablar sobre un dato que pueda ser manejado por la computadora, ¿sí? Entonces vamos a decir que un dato se define como una expresión general que describe a los objetos con los cuales opera una computadora. Estos datos, ¿sí?, vamos a identificar tres tipos de datos: los numéricos, alfanuméricos y lógicos. Los numéricos son todos los números, ¿sí? Es decir, del 0 al 9, y la combinación de ellos. ¿Está? Dentro de los datos numéricos podemos identificar dos tipos de datos básicamente: los enteros, ¿sí?, y los reales. Los enteros son aquellos que son los números que no tienen parte decimal o fraccionaria. Pueden ser negativos o positivos, ¿sí? Ejemplos vemos aquí. A ver, ¿algún ejemplo de número entero? 256. Muy bien, 256. ¿Otro? 147, profe. 147. Bien. Ahora sí digo 147, coma 25 o punto 25, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A un dato número numérico? A un real. ¿Un número Ah, real o de coma real. Muy bien. Entonces, los números reales son los números que tienen parte decimal, positivos o negativos. ¿Qué otros tipos de datos teníamos, además de los numéricos? Los alfanuméricos. ¿Cuáles son los datos alfanuméricos? Las letras o los números expresados para que la computadora interprete como si fueran caracteres, los números sino caracteres también. Y las letras. Tipo el álgebra, profe. ¿Tipo qué? Y como el álgebra, no sé, pi, alfa, beta, omega. Sería Bien. más el alfabeto, la escritura. Las letras, los números expresados de manera que la computadora entienda como letras, caracteres. Alfanuméricos son, como decían ustedes, letras, pero combinación de ellos, que también puede ser, es decir, si yo tengo solo números, son numéricos. Ahora, ¿qué pasa si tengo una combinación de números y letras? Entonces, es un dato de tipo alfanumérico.
Si tengo solo letras, también es alfanumérico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo, supongamos, yo les doy una clave, y mi clave tiene un asterisco, ¿sí? Digo 1, 2, 3, asterisco 4. ¿Ese dato será numérico, alfanumérico o lógico? Alfanumérico. ¿Por qué Alfanumérico. alfanumérico? Porque siguen siendo caracteres. Porque tiene además un carácter especial que es el asterisco. Entonces, cuando combino letras, números y caracteres especiales, como asteriscos, barras, a ver, otro carácter especial que me puedan decir. Guión Exclamación. bajo, profe. Exclamación, ¿sí? Bien, todos esos caracteres que nosotros los vamos a llamar especiales, como ampersand, ¿sí? Algunos de esos caracteres que nosotros podemos usar, los vamos a llamar especiales, que no son letras ni números. El resto de los caracteres con los que nos podemos manejar son los especiales, y esa combinación serían los alfanuméricos. Entonces tenemos aquí, ¿sí? Recordar que los caracteres alfabéticos pueden ser mayúscula, minúscula, los numéricos y los especiales. Acá figuran otros caracteres especiales cuando forman parte de un dato. Siempre que escribimos un carácter especial va entre comillas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de datos de tipo alfanuméricos, los tenemos que escribir entre comillas. Entre comillas. Muy bien. Después vamos a ver también los caracteres de tipo lógico, o los datos de tipo lógico. Estos datos también se denominan booleanos. Son aquellos datos que me pueden devolver solamente dos valores posibles. ¿Que cuáles son? Falso o verdadero. Falso o verdadero. O las alternativas sí, no. Solo dos estados posibles. Supongamos que hiciera una comparación, ¿sí? Que dijera, 4 es mayor a 7. ¿Eso qué me va a devolver? 4 mayor a 7. ¿Qué me va a devolver ese dato si escribo esta expresión? Falso. 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 No. ¿Falso o no? Muy bien. ¿Y qué pasa si escribo o encuentro otra expresión que me diga A es igual a C? Falso Depende también. de que valga. Depende de que También. valga A y que valga C. ¿Falso o no? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, después que hemos dicho que podemos distinguir en pseudocódigo, estamos dando las reglas, ¿no? Estos 3 tipos de datos, numéricos, alfanuméricos y lógicos, vamos a hablar sobre qué es una variable o qué son las variables y las constantes. ¿Por qué vamos a hablar de ello? Porque son las estructuras más simples que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro algoritmo. ¿Sí? ¿Qué es una variable y qué una constante? Siempre que hablemos de algoritmia, estos son conceptos que tienen que manejarlos, porque son utilizados para realizar un algoritmo y después poder traducirlo a un lenguaje de programación.
Entonces, nosotros cuando utilizamos algunos valores, por cierto momento necesitamos retenerlos, almacenarlos, guardarlos para ver cuál es el contenido, cuánto valen, cuál es, podríamos hacer una similitud entre lo que es una variable y una caja. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos una caja. Esa caja, dentro de esa caja, podemos guardar cosas en forma indefinida o solamente por algún tiempo. Entonces, supongamos tenemos una cajita y en esa cajita por un tiempo guardamos un número. Supongamos el valor 5. Después lo sacamos a ese valor y en otro momento guardamos un 10. Entonces, esa cajita para nosotros podría ser una variable, ¿sí? Que por cierto momento, mientras se ejecuta el algoritmo, tiene algún contenido. ¿Qué pasa? Esa caja, vamos a decir, que solamente puede guardar cierto tipo de dato. Podríamos identificar por colores, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, tipo de dato, es decir, indicar si es numérico, si es alfanumérico o es lógico. Entonces, en esa cajita, cuando nosotros definimos, en esta cajita solamente vamos a guardar datos de tipos alfanumérico o solamente datos de tipo lógico, ¿sí? Y durante toda la ejecución del algoritmo vamos a poder guardar ese tipo de dato, no otro. Pero con anterioridad vamos a tener que definir si en esta caja guardamos datos de tipo numéricos, datos de tipo alfanuméricos o datos de tipo lógico. Y a medida que vamos necesitando, en esta cajita vamos a ir guardando datos de acuerdo al tipo que hemos definido con anterioridad. ¿Por qué se llama variable? Porque en un momento puedo guardar un dato, puedo sacarlo y cambiar y guardar luego otro distinto. Por eso va cambiando, variando lo que guardo dentro de esa caja. ¿Sí? Entonces, esto sería una variable. Podríamos decir que a esa caja le ponemos un nombre. Entonces, supongamos a la caja le ponemos un nombre o un rótulo. ¿Sí? Si vamos a guardar, supongamos que nosotros queremos guardar precios o números que representan precios. Entonces, a esa caja le ponemos el rótulo precio. ¿Sí? ¿Está? Pero tenemos que identificar además, no se olviden, que guardamos allí. Entonces, ¿se imaginan la caja con un rótulo que diga precio? Pero además tenemos que decir no solo el rótulo o el nombre de la caja, sino qué va a contener. Entonces allí le vamos a decir que esa caja va a contener solamente números. Entonces va a ser de tipo numérico lo que vamos a poder guardar allí. Si quiero guardar allí un nombre, por ejemplo María, me va a rechazar. Me va a decir error. ¿Se entiende? Entonces, sería una cosa así. Supongamos, ¿sí? Que a una caja le ponemos el rótulo número 1. ¿Sí?
Y se acuerdan que nosotros podíamos, y luego de decir el rótulo o el nombre de la caja, después de los 2 puntos, le vamos a indicar de qué tipo es. ¿Sí? Al ser numérico, podemos identificar, podemos decir numérico o entero o real. Porque se acuerdan que habíamos hecho una subdivisión en cuanto al tipo de datos numéricos. Tenemos otra cajita a la cual la vamos a llamar número 2 y que vamos a colocar, ¿qué me va a permitir colocar? Después de los 2 puntos indico el tipo de dato que vamos a guardar en esa caja. También enteros. ¿Sí? Si quiero colocar un dato de tipo lógico o un dato de tipo real, me va a permitir, si quiero guardar, por ejemplo, en número 2, si quiero guardar el valor 12,5, esa cajita me va a permitir guardarla si la defino de esta manera. No. No, profe. porque número 2, que es una caja que tiene ese rótulo, solo me va a permitir guardar enteros. ¿Sí? Y tengo una tercer variable o caja a la que vamos a llamar suma. Acuérdense que después va a los 2 puntitos. ¿Sí? Y también va a ser entero. Entonces, nosotros podríamos escribir después una expresión como esta y vemos lo que significa. ¿Esto qué significa? Que el contenido, vamos a intentar subir, que el contenido de la caja donde dice número 1, que vamos a suponer que guardábamos un valor, a ver, me dicen, el contenido de la caja o la variable número 1, ¿cuál podría ser? ¿Quién me da un ejemplo? 1. Bien. ¿Y el contenido de la caja o variable número 2, cuál puede ser? Me dicen otro entero. 1. 1 también. Bien, las 2 cajas guardan los números enteros o el dato tipo entero 1. Entonces acá, ¿qué significa? Que yo voy a sumar el valor 1 más el valor 1. Como resultado, ¿qué obtengo? 1. Una suma. Una suma. Bien, entonces 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, en la caja que tengo por nombre suma, ¿qué contiene en este momento? El resultado entre número 1 y número 2. ¿Y qué contiene? 2. 2. Excelente. Entonces, acá nosotros tenemos definidas 3 variables, y acá estoy escribiendo una acción, que es una acción de asignación. ¿Ven este simbolito? 2 puntos igual. Este simbolito significa asignación. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el contenido de la caja número 1 ahora va a ser 5, más el contenido de la caja número 2, que es 8. ¿Sí? 5 más 8, ¿cuánto es? 13, profe. 13. Entonces ahora, la caja o la variable suma, el resultado de esta operación, se lo transfiero, se lo paso a la caja de suma, a la variable suma. Entonces ahora suma contiene 13. Por eso, a medida que voy ejecutando el algoritmo, cada una de estas cajitas pueden contener diferentes datos, siempre y cuando respete los tipos
de datos definidos con anterioridad. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo le quería Sí, preguntar algo. sí, cómo no. Le pongo en situación. Sí, Mi variable, yo puedo asignar o darle por nombre numérico, ponerle 5, y que tenga como valor, eh, a tu variable va a ser de tipo numérica. ¿Sí? sí, Acuérdense que tenemos que definir dos cosas, el tipo y el nombre o rótulo. ¿Sí? Entonces, va a ser de tipo numérica. ¿Y cómo se va a llamar tu variable? va a ser 5 también, pero escrito, no numérico. ¿Se puede hacer eso? La palabra 5 o el número Sí. 5. No, la palabra 5. Claro, sí. Ah, bien, tu variable se llama 5. ¿Así me decís? No, profe, ahí le muestro por chat. Sí. No. Bien. No, eso no es una variable. A ver si nos entendemos. Creo que te estás refiriendo a la constante. Yo puedo tener rótulos que digan que, por ejemplo, la variable, y sería al revés, y usarías el signo igual. A ver si es esta tu pregunta. Ahora vamos a hablar de las constantes. Cuando hablamos de variable, quiere decir que yo escribo primero un nombre de variable, un rótulo. Entonces ahí iría, como vos escribiste ahí en el chat, sería 5. 5. 2 puntos, ¿sí? 2 puntos y después tiene que ir un tipo. ¿Cuáles son los tipos? Dentro de, podríamos ponerlo numérico, entero o real. Si queremos subdividir, identificar si es entero o real, si ponemos numérico, suponemos que es real. ¿Sí? En algoritmia somos, digamos, menos exigentes en cuanto a la definición. Entonces ahí yo tendría que poner, supongamos, real. Sería así. O 5, estoy escribiendo en el chat, ¿sí? 5 numérico. ¿Qué pasa? Después en algún momento, dentro del algoritmo, la caja 5 puede contener diferentes valores. Tengo la posibilidad de que contenga un 10, 8, 7,52, el valor que establezca, siempre que sea de un valor numérico. No puede contener el día, bueno, las fechas dependen, ¿no? Las fechas son también tomadas como numéricas porque puedo realizar operaciones. Ahora vamos a decirlo. Pero si, por ejemplo, quiero escribir sol, no podría contener porque 5 es un dato de tipo numérico. ¿Sí? Entonces va el nombre, siempre tenemos que respetar esto, el nombre de la variable y luego 2 puntos el tipo. Eso hay que respetar. Ahora, vamos a hablar un poquito de las constantes, que a ver si es esto a lo que te referís. Si no, volvemos sobre tu pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero que todo el tiempo la caja 5 contenga el valor 5? Es decir, en mi algoritmo nunca se va a modificar. Entonces, todo el tiempo mi caja 5 va a contener el valor 5. Entonces, yo voy a definir de esta manera.
5, para que lo vean, 5, es decir, con letras, lo escribo aquí en el chat, ¿sí? Sería 5 igual, mi carácter igual, no me está apareciendo aquí, sería igual, el carácter igual, al número 5. ¿Sí? Sí, profe. Y eso sería, acá está, 5 igual a 5. Y en Ahí le este estaría asignando caso, el valor, ¿no? no, estamos definiendo los datos. Acá no le estoy asignando, estoy diciendo que la caja 5, durante todo mi algoritmo, va a valer 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo tiene una estructura donde primero debo definir las constantes y las variables. ¿Sí? Primero debo definir, a ver, acá, vamos a avanzar un poquito. Para los que ya han visto, seguramente. En mi algoritmo, esto tenemos que respetar. ¿Sí? En mi algoritmo, que al algoritmo lo vamos a llamar acción, le vamos a dar un nombre, es, y después fin acción. Lo primero que tengo que hacer es declarar lo que vamos a llamar el ambiente, es decir, constantes y variables. Estamos hablando de esta parte del algoritmo. Primero se declaran las constantes y luego las variables. Entonces, en ese lugar yo digo, ¿qué variables y qué constantes, es decir, qué cajitas voy a utilizar para guardar valores, para recordar en la memoria, para luego, dentro de mi algoritmo, escribir todas las sentencias que necesite? Sí, miren, entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, aquí, ambiente. Dice que en este algoritmo, al que llamamos suma, ¿sí? No tiene constantes. Pero las variables son, ¿cuántas son las variables? 3, profe. 3 variables. ¿Sí? Entonces, no tenemos constantes, pero las variables son 3. Son valor 1, tenemos una cajita que se llama valor 1, otra cajita que se llama valor 2 y otra que se llama suma. ¿Hoy se acuerdan que le habíamos puesto número 1, número 2? Bueno, ahora se llaman valor 1 y valor 2. Y todas pueden contener estas enteros. Constantes no tengo. Si quisiera acá, tendría que definir 5 igual a 5. La palabra 5 igual al número 5. Si voy a usar dentro del algoritmo una caja que se llama 5 y durante todas las sentencias que escriba, ¿sí? En ningún momento el valor de esa caja llamada 5 se va a modificar. Entonces, cuando yo hable de 5, sé que todo el tiempo contiene solamente ese dato numérico, 5. Bueno, ahora vamos a verlo con algunos ejemplos. ¿Vamos? ¿Era eso lo que te referías? ¿La pregunta? Sí, profe, eso nomás. Bien. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, vuelvo a compartir.
Entonces, se recomienda usar un dato de tipo constante solo cuando voy a utilizar varias veces dentro del programa un valor. Si no, no tiene sentido definirlo. Puede ser que cada variable que utilice, si yo la defina como constante, o cada valor que utilice lo defina como constante. Es decir, si muchas veces voy a utilizar el valor 5, lo defino, porque acuérdense que cada variable, cada constante que defina dentro de lo que vamos a llamar ambiente, ocupa espacio. ¿Sí? Es decir, se reserva espacio en memoria para que pueda ser ejecutado luego el programa. Bien, ahora vamos a hablar de los operadores. Esto es muy importante que lo tengan bien claro. ¿Qué tipo de operadores vamos a utilizar? Los aritméticos, relacionales y lógicos. Los operadores son los que me permiten, ¿sí?, relacionar variables y constantes. Entonces, los operadores de tipo aritméticos. Los operadores de tipo aritmético son el más para sumar, el guión medio para restar. Para multiplicar, ¿qué usamos? El asterisco. Asterisco. El asterisco, bien. Si queremos hacer una división entre variables reales, ¿qué vamos a usar? ¿Qué carácter? ¿Qué operador aritmético? Entre reales. ¿La barra? La barra invertida, ¿no es cierto? Sin embargo, si la operación va a ser entre variables de tipo entera, tenemos que usar o podemos usar la palabra reservada div. Lo que también vamos a utilizar la palabra reservada mod para obtener el módulo o resto de la división. ¿Sí? Esto se usa bastante, sobre todo cuando comenzamos en algoritmia, hay muchos ejercicios con mod. ¿Cuál es el resto de la división? Bueno, saben, cuando divido tengo un resultado y un resto. ¿Sí? Entonces, si yo hago un valor mod otro, me devuelve el resto. Vamos a ver algunos ejemplos. Después tenemos los caracteres de exponenciación, tenemos lo que llamamos el sombrerito, o también podríamos utilizar 2 veces el asterisco doble, valor absoluto, trunc de truncar, y redond para redondear. Entonces, estos son los operadores de tipo aritmético. Veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Acá si utilicé el signo más es porque estoy sumando, ¿no es cierto? Aquí, si yo utilizo, aquí podría, en este ejemplo, podría utilizar 10 div 4. Sí, en Sí, mayoría profe. sale. En mayoría sale. ¿Cómo? Que sí, y además ahí arriba sale también. Claro, ahora, si utilizo 10 div 4, ¿cuál sería el resultado? ¿También sería 2,5? No, sería No, 2. ahí le daría el resto, profe. ¿Daría el resto o el resultado también sería un entero? 2. El resultado sería un entero. Claro, no me da el resto. Acuérdense que el resto me da la palabra reservada mod. ¿Sí? En este caso, fíjense, 20 mod 3, ¿por qué da 2? Porque me está dando como resultado el resto. ¿Sí?
El resultado es, si yo hago la división, pero en ese caso sería 20 barra invertida o div 3. En ese caso, ¿cuánto me daría? 20 div 3. ¿Cuánto me daría? 6. 6. Y el resto es 2. ¿Cómo obtengo el resto? Utilizando la palabra reservada mod. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Esto es potencia, ¿no es cierto? 4 al cuadrado. Bien, se entienden los ejercicios, ¿no? Estos ejemplos. Sí. Todos estos son operadores de tipo, ¿cómo se llamaban? Aritméticos. Aritméticos. Ahora vemos los relacionales. Los relacionales me permiten realizar comparaciones y los vamos a usar muchísimo, ¿sí? Me permiten realizar comparaciones entre datos de tipo numérico o de tipo carácter. Entonces, estos ustedes identifiquen en su teclado cuál es el signo menor, mayor, igual. En el caso de escribir menor igual o mayor igual, así se escribe, en este orden. Primero el signo abierto, que es menor o igual que, o el signo, acá perdón, el signo cerrado, que es menor o igual que, y el signo abierto, que es mayor o igual que. Si están encontrados estos dos símbolos, significa distinto o diferente. ¿Sí? Entonces estos son operadores relacionales. El resultado de la operación siempre será verdadero o falso. ¿Sí? Cuando utilizo estos operadores relacionales como hoy hablábamos. ¿Sí? Yo puedo decir A mayor que B y me va, porque tengo una variable que se llama A y otra variable que se llama B, o sea, son cajitas que tienen algún contenido y en algún momento me va a dar si es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces acá hay algunos ejemplos, nos acordamos de que si yo hablo de A de esta manera, sin ponerle comillas, me refiero a una variable. Si hablo de A entre comillas, no es el nombre de una variable, sino es un carácter de tipo alfanumérico, un dato de tipo alfanumérico. ¿Sí? Después tenemos los, además de los relacionales y aritméticos, tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos son negación, conjunción y disyunción. ¿Sí? Negación es el no, conjunción es y disyunción es o. ¿Esto ustedes dieron en matemática ahora? La parte lógica. O en la secundaria seguro que lo vieron, ¿no es cierto? Entonces, conjunción, ¿qué significa? Si yo tengo dos operandos, ambos tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Me estoy refiriendo a la conjunción. Ahora, la disyunción, con que uno de los operandos sea verdadero, el resultado es verdadero. ¿Sí? Muy bien. Después ¿alguna pregunta? Sobre los operadores lógicos. ¿La tabla podría explicar, profe? Esta tablita que está aquí,
Sí. Sí. Bien. Esta tablita habla de qué valores van tomando. Fíjense. A ver ahí. Supongamos que nosotros tenemos una variable, las variables A o B. ¿Sí? Si la variable A es falsa, ¿acá qué quiere decir? Vamos a ver, para que lo ponga un poquito más. Ahí. ¿Visualizan? Sí, profe. Bien, entonces, si la variable A es falsa, si yo tengo menos A, entonces va a tomar el valor verdadero. ¿Sí? Partimos de acá, que si la variable A es falsa, si ahora uso negación, se convierte en verdadera. Si la variable A es verdadera y la niego, le pongo el signo menos, se va a convertir en falsa. ¿Sí? Lo mismo con la variable B. ¿Qué pasa? Si ahora dice A y B. ¿Sí? A y B. Y yo tengo A y B, los dos, fíjense en la primera fila, A y B, las dos son falsas. ¿Sí? ¿Cuál es el único caso en que si aplico conjunción entre ambos operandos me va a dar verdadero? Solo me va a dar verdadero, miren, fíjense en esta columna, si tanto A como B son verdaderos. Solo en ese caso me va a dar verdadero, que es la última fila. ¿Sí? Fíjense que es este caso. Tanto A como B son verdaderos, entonces como resultado me da verdadero. Todos los demás casos me dio falso. ¿Por qué? Porque A o B, alguno de los dos operandos, eran falsos, o ambos, como en el caso de la primer fila. Sin embargo, si aplico disyunción, que es la última columna, Hola. chicos, a ver quién tiene encendido su micrófono. Carlos. Sin embargo, si ustedes ven y cuando aplico disyunción, ¿sí? ¿Cuál es el único caso en que me da falso? Solo me va a dar falso si tanto A como B son falsas. En caso contrario, siempre que alguno de los operandos sea verdadero, me va a dar verdadero. Entonces, miren, acá me dio verdadero, ¿por qué? Porque ¿cuál es el operando que tiene valor verdadero? ¿A o B? A. A. Acá también me dio verdadero porque ¿cuál es verdadero? A o B. En la tercera B. fila. B. Y en el último caso los dos son verdaderos, por eso me da verdadero. Entonces, los operandos me van a devolver verdadero siempre y cuando uno de ellos sea verdadero. Solo falso si ambos son falsos, que es la primera fila. ¿Sí? Tanto A como B son falsos. Eso significa esta tablita. Gracias, profe. ¿No? Estamos bien. Bien. Ahora vamos a ver el signo o el símbolo de asignación. ¿Cuál es el carácter que vamos a utilizar o el operador o símbolo de asignación? El operador o símbolo de asignación
es este. Son los 2 puntos y el signo igual. ¿Sí? En algunos casos también se utiliza un guión y el signo mayor, es decir, la flechita, que también lo vamos a tomar como válido, si alguno de ustedes está acostumbrado a utilizarlo. ¿Sí? Pero tratemos de acostumbrarnos que sea 2 puntos igual o la flechita. Otro símbolo de asignación no vamos a aceptar en algoritmia. Entonces, todas estas son las reglas que estamos poniendo para poder entendernos. Para cuando nosotros hagamos un algoritmo, entendamos de qué tipo de datos hablamos, cuáles son los operadores que vamos a utilizar, qué símbolo de asignación, etc. Profe, ¿Sí? ¿qué Son lenguaje unas de cuantas las reglas. programación? En principio no vamos a usar, ya nosotros les vamos a decir, la siguiente clase les vamos a dar el proyecto, se los vamos a presentar para que ustedes puedan desarrollarlo, mientras en esta semana armamos los grupos, esta semana no, para el martes armamos los grupos, y ahí les vamos a definir, les vamos a presentar, porque si no, les damos mucha información y después se generan algunas confusiones. Bien, entonces, cuando hablamos de asignación debemos recordar que del lado izquierdo va la variable, luego va el símbolo y del lado derecho va la expresión. Entonces, la variable, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dado hoy el ejemplo de que a la variable suma le asignábamos una suma. Yo podría decir que a la variable precio le asigno una multiplicación, ¿sí? Donde tengo una variable, el símbolo por, otra variable, o una constante, o un valor. Entonces siempre se escribe de esta manera. Variable, 2 puntos igual expresión, cuando se trate de una asignación. Por ejemplo, acá, la variable A, en este momento, ¿qué valor tiene asignado? 9. Un valor o un dato que es el 9. ¿Sí? Es decir, si antes que esta era la variable, había en la cajita un valor, por ejemplo, 100, ahora contiene 9. ¿Sí? Por eso acá dice que la acción de asignar es destructiva, es decir, se pierde el estado anterior, y por eso justamente es una variable, porque va tomando diferentes valores de acuerdo al dato que le asigna. Entonces, repetimos aquí, y vamos a ver un ejemplito. Entonces, en este caso, ¿qué significa esta acción o esta sentencia? Ya vamos a comenzar a hablar de acciones, sentencias o instrucciones. ¿Qué significa? Se le asigna el valor 3 a valor 1. ¿Y qué es valor 1? Una variable. Una variable. Entonces, a la variable valor 1, en este momento la variable valor 1 se le asigna el dato 3, ¿sí? El valor 3. ¿Sí? En la cajita que tiene como rótulo valor 1, contiene ahora un 3. Yo podría realizar algunas acciones y más adelante a valor 1 asignarle otro entero o real, depende de cómo haya definido esta variable valor 1. ¿Sí? Sin embargo, ahora acá, en esta acción o instrucción
¿Qué estoy diciendo? Que a la variable las variables. Bien, está sumando dos variables. ¿Qué variables está sumando? ¿Qué variables suma? Valor 1 y valor 2. Bien, suma el contenido de valor 1 más el contenido de valor 2. ¿Sí? ¿Y qué hace con ese valor? Una vez, porque entonces a la derecha tenemos la expresión y a la izquierda tenemos otra variable que se llama suma. No se olviden que esto es una variable, no es una... La palabra suman en este caso no es reservada. No está diciendo que sume porque la variable se llama suma. Está diciendo que sume porque tengo este operador aritmético que es el más. Por eso está sumando. Porque suma, porque tengo este operador, suma el contenido de valor 1 más el contenido de valor 2. Y luego se lo asigna a la variable suma. ¿Sí? Que es una tercera variable que en algún momento tendríamos que haber definido. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Se acuerdan que hablábamos de acciones? Y decíamos que se producía una acción siempre y cuando cambiaba. ¿Qué pasaba? Teníamos un estado inicial y un estado final, ¿no es cierto? Pero podíamos tener estados intermedios, ¿o no? Sí, profe. Bien, entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿eh? Y decimos que el estado inicial, en principio, fíjense de estas variables, de valor 1, a ver, acá, de valor 1 no la sabemos, de valor 2 tampoco sabemos, es una incógnita, y el contenido, ¿se acuerdan que nosotros llamábamos elementos? Bueno, ahora estamos ya hablando de variables. En este momento, esas variables no tienen ningún valor, ¿sí? Son desconocidos, por eso tienen el signo de interrogación. Entonces este es el estado inicial de las variables. Valor 1, valor 2 y suma. ¿Qué pasa? Yo ahora realizo una acción, que es, esa acción es asignarle, esta, es asignarle a valor 1 el valor 3. Entonces, ¿qué pasa? El estado tiene que modificarse de alguna de las variables para que yo diga que realmente se produjo una acción, es decir, tiene que haber una transformación, decíamos, ¿no? Entonces ahora verifico. En este caso, ahora el estado intermedio es que valor 1 tiene 3, dentro de la caja valor 1 hay un 3, de valor 2 sigue una incógnita, no contiene nada, y suma tampoco. Realizo otra acción, una asignación a valor 2, vamos a acercarnos, a valor 2 le asigno, meto dentro de la caja valor 2, el número 2. ¿Sí? Acá tengo una asignación. Entonces ahora se produce otra vez un cambio en el estado intermedio. Ahora valor 1 sigue con 3, ¿sí? Valor 2 ya no es una incógnita, valor 2 ahora contiene un 2. Entonces se produjo la acción. Verifico que hubo una transformación. ¿Se entiende?
Sí, profe. Muy bien. Todo esto podemos seguir el paso a paso, va explicando, pero ¿qué sucede? Hay algunos conceptos más que nos faltaría dar a conocer, que es cómo se produce la interacción entre el usuario y el algoritmo. ¿Sí? Cómo nosotros usuarios podemos ingresar información al algoritmo y una vez que se produce un proceso o la transformación dentro del algoritmo, muestre un resultado, tenga una salida. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar dos sentencias. Dos sentencias o dos acciones, que son leer y escribir. La sentencia leer me permite la entrada o el ingreso de datos. ¿Y cómo se escribe? Se escribe leer y entre paréntesis el nombre de una variable. Puedo leer más de una variable a la vez si separo por comas. Entonces son reglas que vamos poniendo. La sentencia leer, la sentencia que me permite ingresar datos al algoritmo, es leer, abro paréntesis, y dentro del paréntesis tienen que ir variables. Puedo escribir una sola o varias. Si escribo varias, deben estar separadas por comas. Luego tenemos, vamos a ver ahora la sentencia escribir. ¿Sí? La sentencia escribir es la sentencia que me permite dar salida o mostrar los datos que he transformado y quiero dar a conocer al usuario final. Entonces, también la sentencia escribir se escribe de esta forma, escribir y entre paréntesis lo que quiero mostrar. Ahora, si lo que quiero mostrar es una cadena de texto, es decir, que diga, por ejemplo, la recaudación del día de hoy es, y después que hice todos unos cálculos, muestro ese dato. En ese caso, por ejemplo, la recaudación del día de hoy va a estar encerrada entre comillas. ¿Por qué? Porque es una cadena de texto. ¿Sí? Las variables y las constantes no van entre comillas. Sí dentro del paréntesis, pero no entre comillas. ¿Sí? Y todo separado por comas. Acá mostramos ejemplos. En el primer caso, si veo esta sentencia, escribir mi nombre es Luis, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando cadena de texto, variables o constantes. Cadena de texto. Muy bien. Entonces, la sentencia es escribir y va entre paréntesis. Como la escribí entre comillas, identifico que es una cadena de texto, es decir, siempre me va a aparecer eso, nunca algo diferente. Sin embargo, si yo digo escribir valor 1, fíjense que la sentencia es escribir, no es escribe. Sí, tampoco, y también es leer, porque decíamos que las acciones se escriben en infinitivo. Entonces, escribir, abro paréntesis, y si me muestra de esta manera valor 1, ¿qué quiere decir? Estoy mostrando el contenido de una variable, o de una constante, o una cadena de caracteres. ¿Qué me va a aparecer? El escribir es una salida, es decir, me va a aparecer por pantalla o por impresión, en el caso de que necesite mostrarlo en el papel. ¿Sí?
Entonces, la salida siempre es lo que voy a mostrar en pantalla o en papel. ¿Sí? Entonces digo, escribir valor 1. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Una variable, profe. Una variable con un valor. El contenido de una variable. A ver, lo que contenga la cajita valor 1 me va a mostrar, se va a imprimir. ¿Sí? Si yo definí valor 1 como un entero, puede contener, por ejemplo, el valor 100. Entonces me va a aparecer 100 en pantalla. ¿Sí? Si yo definí valor 1 como una variable, como un dato de tipo alfanumérica, ¿qué me podría mostrar, por ejemplo? Un precio o algo de eso. Ajá, pero un precio la necesito definir como alfanumérica. Y Sí, profe, debe- porque para que tiene que aparezca el poner, símbolo de dinero. Bueno, ¿cómo hago para que aparezca el símbolo de dinero? Para que aparezca el símbolo de dinero yo podría poner la cadena pesos, que es lo que generalmente se hace, la cadena pesos entre comillas, ¿sí? Coma, valor 1. Entonces, valor 1 no necesariamente sería alfanumérico, sino que sería entero, o si es un precio seguramente va a ser real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene datos, porque ese valor seguramente es con coma, ¿sí? Tiene una parte decimal. Podría ser que yo muestre un nombre, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿sí? Pedro López. Si digo que valor 1 contiene alfanumérico. Y ahora si digo escribir A, B, ¿qué significa? ¿Qué me va a mostrar en pantalla? Si digo escribir A, B, ¿qué me muestra en pantalla? A ver, aquí en el chat. También pueden participar. ¿Me mostrará A y la letra A y la letra B en pantalla? No, me va a mostrar, dijimos, que si no está entre comillas, si yo las hubiera escrito entre comillas, sí me mostraría las letras A y B, porque lo toma como cadena de caracteres. Pero como no están entre comillas, significa que las letras A y B son nombres de variables. Entonces va a depender del contenido de estas variables, de qué contiene la cajita, y eso me va a mostrar. Por ejemplo, me podría mostrar la edad de 2 personas, no sé, los DNI de 2 personas, los nombres, ¿sí? Depende del tipo de variable y qué contiene la cajita en ese momento. También aquí ven, esta es la combinación, entonces, de, como les decía antes, de escribir una expresión o un carácter, una cadena de caracteres entre comillas, coma, el nombre de una variable. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner entre las comillas el símbolo pesos, coma, el nombre de la variable z, suponiendo que z es el total de la recaudación. Bien. No debemos olvidar que nosotros, cuando escribimos un programa en pseudocódigo, debe tener este formato. Lo que está en negrita son palabras reservadas, es decir, palabras que sí o sí tienen que ser escritas de esta manera. Son acción, el nombre de la acción es. Dentro del ambiente, la declaración de variables y constantes. Algoritmo, comienzan las sentencias,
y fin acción. Después nosotros tenemos aquí, tenemos la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es escribir en un cuadro cuáles son los estados intermedios de cada uno de los valores de las variables, desde el estado inicial hasta el estado final. ¿Sí? Entonces, cuando voy ejecutando un algoritmo, veo cuál es el estado inicial de todas las variables que he definido, valor 1, valor 2 y suma. ¿Sí? Así como lo vimos en esas expresiones en los cuadritos hoy, acá lo vemos a través de una planilla. Entonces, al principio, el valor de las variables es desconocido. A medida de que voy ingresando valores o escribiendo sentencias, cada una de estas variables, ¿sí?, va tomando valores. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, en el estado 2, seguramente escribí leer valor 1 y valor 2. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esa sentencia he escrito? Porque he solicitado al usuario que me escriba o le dé valores a las variables valor 1 y valor 2 para luego hacer algo con ellas. ¿Cómo le pido al usuario que ingrese valores? Utilizando la sentencia leer. Y si escribo leer, puedo utilizar leer valor 1 como en una línea. En una siguiente línea, leer valor 2. ¿Sí? Por supuesto que primero le tengo que decir al usuario que ingrese esos valores. Entonces, antes de esos leer, voy a tener que utilizar la sentencia escribir. Es decir, señor usuario, ingrese el valor 1. ¿Sí? Como una sentencia que es escribir, que va a ir entre comillas, porque va a ser un literal, una cadena de caracteres. Más o menos así sería, miren. Escribir, ingrese 2 valores. Esa sería una primer sentencia. ¿Sí? Este escribir es algo que me va a mostrar por pantalla. Y yo puse entre comillas porque es una cadena de caracteres. Ingrese 2 valores. Cada vez que termino una sentencia, va un punto y coma. Esa es otra de las reglas. Cada vez que termino una sentencia, va un punto y coma. Entonces el usuario va a ingresar 2 valores. Para que el algoritmo los pueda tomar, los pueda recibir, yo tengo que utilizar la sentencia leer. Es decir, para ingresar valores al algoritmo, tengo que utilizar la sentencia leer. Entonces, en ese caso, como estoy leyendo el contenido de 2 números, de 2 variables, ¿sí?, la pongo entre paréntesis y separadas por coma, porque son 2 variables. Todo esto se refleja a través de la prueba de escritorio. ¿Cuáles son, para terminar, porque tienen que hacer el cuestionario de repaso, cuáles son las, según el teorema de programación, vamos a encontrar solamente 3, en este caso, 3 estructuras de control: secuenciales, condicionales y repetitivas. Las estructuras secuenciales son aquellas que
ahora ya estamos dentro del algoritmo. Fíjense, acciones, escribimos el nombre de la acción, en el ambiente definimos las constantes y las variables, y dentro del algoritmo escribimos sentencias o acciones. Después de cada sentencia o acción va un punto y coma. Cuando se trata de una estructura secuencial, las acciones van unas seguidas de otras. Y llego al fin de la acción. Se realizan las acciones en forma secuencial, seguiditas, no hay ningún tipo de interrupción. Sin embargo, cuando las estructuras son condicionales o selectivas, implica una decisión, ¿sí? Y aquí sí las instrucciones no se realizan seguidas, sino que a partir de la toma de una decisión va a haber o se va a realizar una bifurcación de las acciones. Dentro de las estructuras selectivas tenemos las simples, alternativas y múltiples, que esas las vamos a desarrollar con mayor detalle en el siguiente encuentro. ¿Sí? Entonces, hasta acá vemos hoy. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Leer, ingrese el primer valor a sumar. No, leer no, José. Sería escribir. Acá José puso, si yo quiero que me muestre algo por pantalla es escribir. ¿Sí, José? Que me está poniendo en el chat. Muy bien. Bueno, entonces, para hacer un repaso de todo lo que vimos hoy, después vamos a ver muchos ejemplos, ¿sí? Inclusive en el cuestionario hay un pequeño algoritmo que a lo mejor les va a costar un poquito leerlo la primera vez. Yo los invito a que ustedes desarrollen el cuestionario, ¿sí? Y vamos a dar, entonces, luego por terminada este taller. Recuerdo que ¿quiénes son los que tienen la posibilidad de rehacer el taller de evaluación? Porque después ustedes se van. Acuña Matías, Ayala Facundo y Barnada Santiago. Son los que tuvieron problemas en la clase anterior. ¿Quiénes están presentes de ellos tres? Sí, profe. ¿Quiénes están Profesora. presentes? Profesora, Sí. yo soy Ayala Carlos. No le pude hablar por el correo porque no alcancé a anotar durante la evaluación. Yo estuve haciendo la evaluación y no alcancé a terminar y se cortó el tiempo, se terminó el tiempo, no alcancé a enviar el trabajo y no me nombró ahora. ¿Tengo que recuperarlo solamente? No, Carlos, pero vos recibiste tu nota, vos tenés un 7, aprobaste. Ah, perfecto. Ah, perfecto, Porque, perfecto. No alcancé a ver. claro, de todas maneras, a los 40 minutos envía el cuestionario. ¿Sí? ¿Está? Entonces Bien, vos bien. aprobaste. Todos los que aprobaron no están incluidos en el grupo que tiene la posibilidad de rehacer. Perfecto, gracias, profesora. No, de nada. Bien, entonces hacemos el cuestionario. Hagan el cuestionario y en 5 minutos vemos si tienen alguna duda.
Bien. ¿Cómo les fue? ¿Están terminando? Yo lo terminé, profe, pero no me mostró mi nota. Yo afirmo lo mismo. Lo mismo, profe. Ah, bien. Bueno. Déjenme reviso en todo caso el cuestionario, a ver, para que les muestre la nota. Déjenme que terminamos la clase y reviso para que puedan rever y hacerla de nuevo. Recuerden que el día martes tenemos en el mismo horario, pero el día jueves hay un cambio de horario que ya se los había adelantado en el primer taller. Revisen bien que la última clase va a ser a las 19:30. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, nos encontramos entonces el día martes. Si no hay dudas, consultas, chicos.